Aleluya. Alábele porque Él es bueno. Porque para siempre, pero para siempre es su misericordia. Tome su asiento. Qué bendición estar en la casa del Señor. Ustedes saben que siempre les estamos felicitando en cada culto, pero hoy con mucha más razón les felicito por haber venido a la casa de oración. Ya sea que vino en carro o si vino a pie, ¿verdad? Porque esa tormenta comenzó a las 5 de la tarde cuando estaban comenzando a servir la cena ahí en la actividad de pastores y ha llovido. Ha caído agua, hermanos, en cantidad. Así es que muchos hermanos no vinieron, ¿verdad? Como ya les he enseñado yo, los encerró el agua. Pero qué bueno que usted está aquí. Y Dios bendiga a los hermanos que están viniendo. Este día les pedimos a los pastores que subieran. Estamos en una actividad que este año se combinó. Estamos en el retiro de ayunos y estamos en el congreso. Ya no se dejaron los sermones así esporádicos, sino que se planificó para que los ponentes aprovecharan esos 4 sermones que habían cada día y hemos estado pues disfrutando este tiempo. Aprovecho para agradecer a las hermanas y los hermanos que nos han estado colaborando en la preparación de alimentos. Desde el día lunes pensé, puedo darle de predicar a uno de los pastores, porque yo estoy en la última parte del tema de congreso ahorita. Hoy hablé unas entre 4 y 5 horas y mañana me quedan unas 3 horas y media que se podrían convertir hasta en 4. Así es que le pedimos al hermano Elías Acevedo, es su apellido, ¿verdad, hermano? Pasa, hermano Elías Acevedo. Le espantamos el sueño el día martes y le dije, prepárese para que nos predique. Él está en la iglesia en el cantón El Nance, ¿verdad? ¿Cómo? Caserío El Nance. ¿Dónde es eso? Yendo para la frontera de la Echadura, ya casi para llegar, hay un desvío a la derecha. Agarra usted una callecita que hay que ir a vuelta de rueda. Ahí estuvimos hace cuánto, hermano, unos 2 años o 3. Estuvimos colaborando, hermanos. Aquí hicimos los balcones de ese templo, hicimos el portón principal de ese templo. Aquí los pintamos y con los hermanos que nos colaboraron fuimos a colocarlos y ahí pues fue una bendición estar con los hermanos, conocer la iglesia y hoy pues tenemos el privilegio de escuchar a nuestro hermano Elías. Adelante, hermano Elías. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Bueno, me siento privilegiado, ¿verdad? Por la oportunidad que se me concede primeramente de parte de Dios y luego de parte de nuestro hermano pastor general, ¿verdad? Por conceder la oportunidad de poder estar acá predicando lo que es la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en San Mateo capítulo 14. Por el momento solo vamos a leer el versículo 27. Luego, ¿verdad? Vamos a procurar llegar hasta ahí. San Mateo capítulo 14, versículo 27 dice de la siguiente manera: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tome asiento. Aleluya. Tema para esta tarde, noche ya, ¿verdad? No temáis, soy yo. Vamos a procurar llegar un poco de carrera hasta esa parte. En el versículo 1 del capítulo 14 vemos de que pues a Jesús se le anuncia, ¿verdad?, acerca de la muerte de Juan el Bautista. Entonces, como Jesús es primo hermano de Juan el Bautista, ¿verdad?, resulta de que cuando se le fue informado por los discípulos de Juan que Juan había sido decapitado por Herodes, él, ¿verdad?, les dice: vamos a ir a un lugar desierto. Supongo yo, ¿verdad?, o es mi pensamiento más bien, que Jesús sintió cierto temor, porque acababan de decapitar a su primo. Entonces ellos iban con el propósito de descansar, ¿verdad? Él les dijo a los discípulos, de hecho, que iban a descansar. Venía, ¿verdad?, de hacer milagros. De hecho, venía de la ciudad en donde él, ¿verdad?, se crió, en donde él creció. Y
venía de tener esa lucha, ¿verdad? En la cual todos sabemos de que dice, no creían en él, ¿verdad? Por conocerle desde muy temprano. Así es que en el mismo capítulo 14, ¿verdad? Igual del versículo 3 en adelante se presenta lo que es la alimentación de los 5,000, ¿verdad? 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. No voy a detenerme en ese milagro, pero sí, ¿verdad? Hay cosas que pudiéramos tomar de ahí tal vez puntualmente. Jesús pregunta, ¿verdad? A los discípulos, bueno, de hecho ellos le dijeron, ya es tarde, despide a la multitud, ¿verdad? Y pues él les dijo que les pregunta que qué tenían ellos. Ellos le dicen, ¿verdad? De que por motivo de que no tenían más que solo 5 panes y 2 peces, creo, les dice, despídela porque no hay para poderles alimentar, ¿verdad? Y Jesús les dice, denle de comer ustedes, ¿verdad? Desde ahí Jesús ya estaba probando la fe de ellos, ¿verdad? Porque el propósito de Jesús es probar la fe de ellos, ¿verdad? Es probar la fe de ellos. Jesús les dice, denle de comer ustedes. Algo a lo que los discípulos contestan, ¿verdad? No alcanzarían, lo voy a decir en dólares, ellos dicen 200 denarios, pero yo lo voy a decir en dólares. No alcanzarían $2,000, les dice, de pan francés o de comida más bien, para darle de comer a esta gran multitud. Y de hecho le dicen, si tuviéramos el dinero igual, no hay forma de dónde comprarlo, porque a esta hora pues, ¿quién va a vender comida? Eran las 6 de la tarde, ¿verdad? Luego, Jesús, ¿verdad? Hace ese glorioso milagro de alimentar a toda esa multitud. Cuando Jesús termina, oiga bien, de alimentar a esa multitud, entonces vuelve, ¿verdad? Y se compadece de ellos. De hecho, los discípulos de Jesús venían de hacer también la misión de lo que es predicar la palabra, ¿verdad? Andaban ahí los discípulos de Juan y los discípulos también de Jesús. Y se compadece de ellos y les dice, ahora sí, ¿verdad? Vayan a descansar. Y pues los envía. En lo que él se queda despidiendo a la multitud, los envía a ellos a descansar. Y él se queda, ¿verdad? Despidiendo a la multitud y luego se pone a orar. Cuando él se pone a orar, oiga bien, ellos parten, ¿verdad? Por el mar de Galilea, ¿verdad? Para pasar al otro lado. Pero resulta que con el pasar de las horas, mientras Jesús está orando, ellos a medio camino se les presenta lo que es una tormenta, ¿verdad? Algo que no los dejó atravesar. De hecho, dice la palabra que ellos estaban a medio camino, ¿verdad? Dice, este capítulo 14 de San Mateo tiene mucho que ver con el capítulo 6 de San Marcos. Jesús dice que estando él, oiga bien, estando él orando, como a eso de la cuarta vigilia, todos sabemos, ¿verdad? Que pues en ese tiempo la noche se dividía en 4 vigilias. Dice, cerca de la cuarta vigilia estaba Jesús orando y dice que vio a los discípulos remando. Oiga bien, nuestro Dios, hermanos, es un Dios sobrenatural que aun cuando nosotros sufrimos, Él nos está viendo.
los discípulos estaban en la voluntad de Dios porque habían obedecido a Jesús, ¿verdad? Estaban obedeciendo a Jesús. De hecho, Él les dijo, vayan y descansen. Entonces lo que acá vemos es que aún estando nosotros obedeciendo a Dios, se nos van a presentar tormentas. Muchas veces, ¿verdad? Nuestro concepto es que es solamente por desobediencia, ¿verdad? Por cuestión de desobediencia, a nosotros se nos van a topar, como decimos por allá, por nuestro lugar, las carretas. Pero déjeme decirle que no, ¿verdad? Aquí vemos que Jesús mismo los había mandado al otro lado a descansar, ¿verdad? Ellos estaban obedeciendo a Jesús. Dice el versículo 22 del capítulo 14, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, ¿verdad? Él se quedó despidiendo a la multitud y en la misma orando, ¿verdad? Pero oiga bien, de las 6 de la tarde a la casi cuarta vigilia de la noche, estamos hablando cerca quizás de las 3 de la madrugada. Oiga, ¿qué horas eran? Jesús los había despedido a las 6 de la tarde. Y ellos apenas habían avanzado medio camino. Eso significa, ¿verdad?, que la tormenta estaba fuerte y que no podían pasar. Cuando Jesús, oiga bien, los ve remando, cuando Jesús los ve remando, me imagino a ellos, ¿verdad?, echando todas sus fuerzas con el propósito de pasar de ahí. Dice que Jesús se va, oiga bien, con el propósito de adelantárseles a ellos. Jesús, por supuesto, iba caminando sobre el mar, ¿verdad? Jesús iba caminando sobre el mar. Cuando dice que, oiga bien, ellos lo vieron a él, ellos pensaron que él era un fantasma. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos quizás conceptos erróneos, ¿verdad?, de Dios. Creemos que Dios no puede obrar en nuestras vidas por ciertas cosas, ¿verdad? Hay ciertos temores. Aún, ¿verdad? Muchas personas, oiga bien, cuando se les habla acerca del evangelio, ¿verdad? A mí ya me lo han dicho y me dicen, nosotros sabemos que eso no es fácil, ¿verdad? Nosotros sabemos que para ser cristiano hay que dejar muchas cosas, dicen, ¿verdad? O hay que hacer tales cosas. La gente, estoy hablando de los de afuera, ¿verdad? Tiene ciertos temores, pero no es cierto, hermanos, que nosotros también como iglesia tenemos ciertos temores hacia Dios. No estoy hablando de ese temor reverente que se tiene cuando llegamos ante su presencia. No, me refiero a que muchas veces, hermanos, nosotros tenemos quizás un mal concepto, ¿verdad?, de la divinidad de Dios, y creemos que por ciertas cosas Dios, en lugar de ayudarnos, podría castigarnos. Eso le pasa, ¿verdad?, a muchas personas, ¿verdad?, ya de la iglesia del Señor. Fíjese que allá por mi lugar, por ejemplo, tienen este concepto. Hubo un hermano al que yo, ¿verdad?, así de forma literal tuve que preguntarle por qué él no llegaba a los ayunos, porque nunca llegaba a los ayunos. Él ya tenía varios ratos, ¿verdad?, de estarse ahí congregando, quizás 2 años, ¿verdad?, o casi los 3.
pero yo nunca lo vi a él en un ayuno. Y un día le pregunté, ¿verdad? Que ¿cuál era el problema? Y él me dice, fíjese hermano, me dice de que yo pienso que cuando uno más se somete a Dios, me dice, el diablo lo ataca más a uno. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Son conceptos erróneos, ¿verdad? Son conceptos erróneos. Lo que sucede es que el hermano, oiga bien, tenía ese temor de acercarse, ¿verdad? Tenía ese temor de buscar de Dios, debido a que el enemigo, ¿verdad? Decía él, se le iba a levantar. Él tomaba la cita de San Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, donde la Biblia dice que Jesús venía, ¿verdad?, de ayunar 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo. A eso él hacía referencia, ¿verdad?, de que entre más uno se somete, está más, como que le da más la libertad al enemigo para que haga lo que él quiera con uno. Esos errores, hermanos, están en la iglesia, ¿verdad? Están en la iglesia. Y hay muchos más errores de los que tal vez pudiéramos hablar. A los discípulos, cuando vieron a Jesús, oiga bien, andar sobre el mar, ellos dijeron, es un fantasma. Es un fantasma, dijeron ellos. Entonces ahí llegamos, ¿verdad?, a esta palabra que hemos leído en el versículo 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, dice. De hecho, ellos estaban turbados, ¿verdad? Y estar turbado es mucho más quizás que tener un simple miedo. Pues estar turbado me imagino que es hasta, quizás estar hasta temblando, ¿verdad? Del miedo. Ellos no estaban haciendo nada malo, ¿verdad? Estaban obedeciendo a la voz de Jesús, pero fueron azotados por esa tormenta. Pero dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjese que en San Marcos aparece una cita, igual en el capítulo 6, donde dice que ellos todavía andaban procesando en sus mentes el milagro de los panes. Todavía no lo habían terminado de entender, ¿verdad? Todavía no lo habían, no habían procesado todo eso que ellos habían visto, ¿verdad?, con sus propios ojos. Supongo que por andar pensando en eso, ellos andaban temerosos, ¿verdad? Andaban con miedo. Y aparte de eso, ya tenían por lo menos unas 8 horas, ¿verdad?, de estar luchando con esa tormenta, ¿verdad? Que la barca se les hundía y que se les iba por un lado y que se les iba por el otro, porque dice la palabra que el viento les era contrario. Oiga bien, pero Pedro, siempre vemos a Pedro siendo esa persona, ¿verdad?, impulsiva, siendo esa persona que en todo tiempo, en todo momento, ¿verdad?, cuando era de hacer algo, de decir algo, siempre salía Pedro al encuentro de Jesús. Y en esta ocasión, ¿verdad?, no es la excepción. Pedro le dice, si eres tú, oiga bien, manda, le dice, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús sigue probándoles la fe a ellos, ¿verdad? Y le dice a Pedro, ven, le dice.
Y pues lo bonito es que Pedro comienza caminando normal, ¿verdad? Sobre las aguas. Pero cuando ya ha dado unos cuantos pasos, comienza a hundirse Pedro, ¿verdad? Y el mar en ese momento, en esa ocasión, ¿verdad? Representa, hermanos, la tormenta, ¿verdad? Representa el peligro, representa el problema, representa cualquier situación en la que nosotros pudiéramos estarnos encontrando en este momento. A Pedro, oiga bien, después de haber dado unos cuantos pasos, le falló la fe. Le falló la fe, ¿verdad? Entonces el propósito de Jesús era probar la fe de ellos, y a ellos les estaba costando procesar lo que es el milagro de los panes y los peces. Y ahora esto más en el caso de Pedro, ¿verdad? Tener que caminar sobre el agua requería de tener mucha fe, ¿verdad? A Jesús, ¿qué le tocó? Tomarlo, dice, ¿verdad? Asió de él, dice, lo toma, porque Pedro ya estaba gritando, sálvame, maestro, ¿verdad? Sálvame, maestro, decía Pedro, me estoy hundiendo, ¿verdad? Me voy a morir, quizás decía Pedro, porque aún el viento, hermanos, la tormenta de hecho no se había quitado, ¿verdad? El mar todavía estaba en su movimiento, la barca todavía estaba en su movimiento, el viento todavía les era contrario. Entonces, cuando Pedro le dice, sálvame, ¿verdad? Jesús lo toma y dice de que, pues, lo lleva a la barca, pero antes de llevarlo a la barca le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús sabe, hermanos, cuando nosotros estamos pidiéndole algo, pero en la misma estamos dudando de Él. Él nos conoce perfectamente a nosotros, ¿verdad? Ya que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Nos conoce perfectamente a nosotros, ¿verdad? Y si yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces a usted le ha fallado la fe? Ya ni me acuerdo, me pudiera decir usted. Eso es cierto, ¿verdad? Hay un momento, hermanos, en el que nuestra fe falla. Hay un momento en el que dudamos, ¿verdad? Aún de nuestro Dios. Vemos que el pueblo de Israel había, oiga bien, no solo visto que Moisés partió el mar, ¿verdad? O más bien Dios a través de Moisés, sino que ellos mismos pasaron por ahí, ¿verdad? Ellos mismos cruzaron, ellos mismos entraron, ellos mismos caminaron ahí. Pero por muchas ocasiones menciona la palabra de nuestro Dios que Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. O sea, seguidamente Israel se olvidaba, oiga bien, de todo lo que Dios había hecho frente a sus ojos. Y a nosotros, Dios, de seguro, oiga bien, ya nos hizo muchos milagros, ¿verdad? Ya hizo muchas sanidades en nosotros. ¿Cuántas obras Dios no ha hecho en nosotros? Y nosotros muchas veces, oiga bien, estamos en esa cuestión, ¿verdad? De que todavía se duda de Dios. ¿Estamos exentos nosotros los pastores de dudar de Dios, hermanos? No, ¿verdad?
Aún nosotros los pastores, muchas veces hay ciertas dudas en nosotros todavía, ¿verdad? Pedro era el más influyente, de hecho, uno de los más cercanos a Jesús, ¿verdad? Casi siempre que Jesús iba a hacer cualquier milagro, siempre aparece que Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad?, entraban. En el caso de cuando resucita a la hija de Jairo, ¿verdad?, ahí iba Pedro, Jacobo y Juan. En esta ocasión, ¿verdad?, apenas han habido unos cuantos milagros. Tal vez ese es el hecho de que Pedro, ¿verdad?, todavía esté dudoso. Al Jesús llamar a Pedro, oiga bien, y querer hacerlo caminar sobre el agua, él estaba diciendo que tenía que caminar, ¿verdad?, aunque el mar estuviera embravecido. Él estaba diciendo que no tenía que tener miedo, aunque la tormenta estaba encima de ellos. Qué difícil es, hermanos, para nosotros muchas veces tener que hacer, ¿verdad?, lo que Dios nos manda hacer cuando estamos atravesando un proceso difícil. Cuando no se está atravesando, ¿verdad?, ningún proceso difícil para usted y para mí, pudiera decirlo, qué bonito es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando no se está atravesando un proceso difícil, qué bonito es obedecerle a Dios. Qué bonito es cumplir, ¿verdad?, con partes donde la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que debemos de cumplir. Por ejemplo, en el caso de orar, ¿verdad?, en el caso de congregarse. Congregarse cuando usted está sano, cuando usted está descansado, cuando usted está tranquilo, ¿verdad?, que no tiene ningún problema, cuando usted está lleno, sustento. Qué bonito es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero cuando estamos atravesando, oiga bien, una tormenta, se vuelve muchas veces difícil para nosotros, ¿verdad? Hay dudas que quieren opacar nuestro potencial que en un momento hemos alcanzado. Cuando estamos atravesando una enfermedad, hermanos, cuando a usted le duelen las rodillas, qué difícil es hincarse a orar, ¿verdad? Cuando usted tiene sueño, no le voy a decir porque si no ora hasta cierta hora de la noche es porque tal vez está haciendo otra cosa. Y dice, ay, me voy a acostar porque pues ya es noche, ¿verdad? Pero igual a Pedro se le hizo difícil llegar hasta donde estaba Jesús caminando, ¿verdad? Tuvo Jesús que tomarlo y sacarlo de ahí, ¿verdad? Levantarlo. Eso es lo que Jesús, hermanos, hace en nosotros cuando nos ve atravesando una tormenta. Cuando nos ve atravesando una situación difícil, eso es lo que Jesús hace, ¿verdad? Nos saca de ahí, nos levanta, nos restaura. Hace el milagro que tal vez nosotros le estemos pidiendo. A Pedro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no era solo Pedro el que estaba dudando de Jesús. No era solo Pedro el que se había asustado pensando que Jesús era un fantasma. También los otros discípulos se habían asustado, ¿verdad? También ellos andaban luchando, ¿verdad?, por comprender lo que es el milagro de los panes y de los peces. También ellos estaban
luchando literalmente con la tormenta y dudando hasta cierta medida, ¿verdad?, de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, atravesamos una situación difícil, muchas veces decimos, solo Dios conmigo. ¿Cuántos han dicho esa frase? Solo Dios conmigo, decimos, ¿verdad? Solo Dios conmigo. Y es cierto. Pero yo preguntaría, ¿qué más necesitamos si tenemos a Dios? O sea, Dios es más que suficiente para cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Dígase enfermedad, dígase deuda, dígase cualquier proceso, cualquier situación. Dios es más que suficiente. ¿No creen ustedes de que fue un acto de fe, por lo menos al principio, cuando Jesús se arresta a ir a Jesús? ¿No creen ustedes que ese fue un pequeño acto de fe al principio? Pedro se armó un poco de valor, ¿verdad? A Pedro le surgió fe cuando comenzó a caminar. El problema fue en el lapso del camino. Ese fue el problema. Nosotros muchas veces, hermanos, hemos empezado, oiga bien, a pedirle a Dios por cierto milagro. Hemos empezado muchas veces a pedirle a Dios por cierta circunstancia para que el Señor arregle cierto problema de cualquier tipo en nosotros. Pero lo que ha sucedido es que con el pasar del tiempo, oiga bien, al usted y yo ver que Jesús no actúa, ¿verdad?, en nuestro problema, en nuestra situación difícil, hemos dejado de clamar. Y ese es un problema. Porque eso hace, oiga bien, tal vez usted y yo estábamos a punto ya de recibir ese milagro. Pero desde el momento en el que usted dejó de clamar, la cosa se volvió igual como antes, ¿verdad? En la misma distancia. Y el problema todavía sigue ahí. El problema, si es de salud, la enfermedad todavía sigue ahí. Y nosotros a medio camino hemos perdido la fe. Les voy a decir un concepto de una persona, hermanos, de cierto pueblo. Me dijo de esta forma. Me dijo, fíjese, me dijo, de que yo considero que las congregaciones de allá de los campos, oiga bien, estábamos platicando acerca de esto de los milagros y de cosas, ¿verdad? Sanidades y de eso. Y él me dijo que él consideraba que las personas de allá de los campos, los congregantes de allá de los campos, como por ejemplo yo, él decía, no, me dice, es que allá, claro, la gente tiene más tiempo, me dice, para poder buscar de Dios. Es que allá, porque yo le estaba testificando de cierta operación que Dios había hecho en una de mis hijas. Y me dice, no, hermano, es que allá ustedes tienen más tiempo, me dice. No, es que allá como que el Señor se manifiesta más en esos lugares, me dice. Yo no sé si alguien de acá tiene ese concepto. Pero Jesús, dice la Biblia, oiga bien, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, nunca deja de ser. Es más, no se sujeta
a lugares tampoco. De hecho, no hace acepción de personas tampoco. Entonces podría haber ese concepto, ¿verdad?, en cualquiera de nosotros y perder la fe debido a esto. De que pensamos que porque alguien, por supuesto, ¿verdad?, en cuestión de dones, en cuestión de talentos, en cuestión de lo espiritual, ¿verdad?, el Señor podría respaldar a alguien que busque más de Él. Por supuesto, eso, ¿verdad?, es seguro. Jesús dijo, ¿verdad?, que el que buscaba, dijo, encontraba. Y que al que tocaba, dijo, se le abría, dijo. Pero yo pienso de que no debe de haber ese concepto en ninguno de nosotros, de que Dios solo se manifiesta allá en las montañas, en los montes, que porque aquella gente busca más. Se trata de fe la cosa. Porque alguien pudiera ser una persona totalmente oradora, ¿verdad? Pero muchas veces no hay fe, hermano. Muchas veces estamos pidiendo a Dios, pero a la inversa, no hay una dirección. De hecho, cuando hacemos un ayuno, tendríamos que tener cierto propósito para ese ayuno. Debería de haber una petición específica a Dios. Así es que, pues el Señor se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él, no importa si es con un poquitito de fe. Porque con el paso del tiempo, sabe Dios que esa fe va a ir creciendo en nosotros. Cuando vemos a Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 37, 38, verá que se levanta Pedro. Oiga bien, ya había venido lo que es el Espíritu Santo. Ahí ya no vemos a Pedro como una persona sin fe, ¿verdad? Ahí lo vemos parado como todo un hombre de Dios y diciéndoles, esto que estas personas tienen, no es que estén borrachos, ¿verdad?, sino que han sido investidos con el Espíritu Santo. De hecho, más tarde en Hechos, vemos a Pedro, oiga bien, sanando enfermos solo con su sombra. Oiga, qué increíble hasta dónde llega, oiga bien, ese poquito de fe que Pedro tuvo a levantarse de la barca y decirle a Jesús, haz que yo vaya hacia ti si es que tú eres. Es increíble hasta dónde nosotros pudiéramos llegar, oiga bien, si no desistimos, si no dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Porque cuando buscamos de nuestro Dios, hermanos, el Señor de seguro se ha de manifestar. De seguro se ha de manifestar. Aquella mujer, oiga bien, que llegó a Jesús y que la intención de ella solamente era tocar el borde de su manto. Yo me pongo a pensar, quizás esa mujer en medio de la multitud, hermanos, se metió en medio de aquellas personas, tal vez ni de pie quizás, sino que por el suelo, me imagino. Pudiéramos pensar que hasta la patearon, ¿verdad? La patearon, le dieron patadas, porque entrar en medio de una multitud hasta donde estaba Jesús no era fácil. A esa mujer no le fue fácil, ¿verdad? Pero cuando llegó donde Jesús, la fe de ella era tocar el borde de su manto. Y lo logró, ¿verdad? Y cuando tocó el borde de su manto, ella fue
sanada de su enfermedad. Y Jesús le dice, ¿cómo le dice? Tu fe te ha sanado. A la mayoría de personas a las que Jesús sana, siempre les dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Alguien me preguntaba que por qué habían llegado a orarle un montón de pastores, me dijo. Me mencionó las organizaciones de donde eran los pastores que habían llegado a orarle y a orarle. Y de hecho hasta nosotros íbamos en la cuenta después de que yo me fui. Me dijo, hermano, fíjese que vinieron los pastores de tal lugar, vinieron estos, vinieron los otros. Y mire, me dijo, igual. O puedo decir, me dijo, que hasta peor. Y le digo yo, pero hermana, usted tiene fe de que va a ser sana. Y me dice, pues yo tengo fe, me dice. Entonces, si usted tiene fe, entonces va a ser sana. Le digo. Pues sí, pero ¿cuándo? Eso sí no se lo puedo decir, le digo yo. Yo lo que puedo hacer es orar por usted, pero decirle que ahora usted va a ser sana, eso no puedo decírselo yo, le digo yo, porque su sanidad depende de cuánta fe usted tenga. Y es Dios quien evalúa esa fe, le digo yo. Pues fíjense que gracias a Dios, 2 o 3 veces creo, le fuimos a orar y la mujer fue sanada. Ella había sido tomada por un espíritu que por las noches la atormentaba, estaba como endemoniada. Y un día llegó y me dijo que ya se sentía bien y que quería hacer una vigilia de acción de gracias. Y yo le dije, ¿verdad? Hicimos los arreglos ahí, ¿verdad? Ella me dijo, yo la quiero lo más pronto posible. Nosotros esa semana, ese sábado ya teníamos programada una vigilia local de la iglesia y le dije yo que después de esa semana podíamos hacer esa otra vigilia. La mujer se congregaba, hermanos, en asambleas de Dios, pero fíjese de que después de la vigilia ella platicó conmigo y me dijo que se quería congregar con nosotros. Y le dije yo, hermana, el Dios de nosotros es el mismo Dios de los hermanos, le dije. O sea, no por el hecho de que usted haya sido sanada, ¿verdad? Usted va a cambiar de congregación así por así. De hecho, yo para ir a orar por ella, ¿verdad? Le pedí permiso al hermano pastor porque somos vecinos. Él algo admirado porque yo le había pedido permiso porque me dijo casi nadie lo hace. Casi todos van a orar y nadie pide permiso. De hecho, a veces hasta se llevan las ovejas y no le piden permiso a uno. No, le digo, yo le vine a pedir permiso para orar por ella. Gracias a Dios la mujer recibió el milagro, fue sanada. Pero tenía, hermanos, aproximadamente quizás 1 año y medio de estar en esa condición. En el día usted la miraba normal, pero en la noche ella era atormentada. En el día ella comía tranquila, pero ya cena no comía por el mismo fastidio que ella le agarraba. Tuve que decirle yo, el Dios de nosotros es el mismo Dios de ustedes. Porque a veces, como le digo, tenemos esos conceptos. Creemos que Dios no va a obrar en nosotros, pero es nuestra mente la limitada, ¿verdad? Es nuestra mente la limitada. Pensamos, oiga bien, que otra persona podría ser quizás beneficiada, pero no nosotros.
Jesús les enseñó a los discípulos en ese momento, ¿verdad?, a que tenían que tener fe. Que tenían que tener fe. Imagínense si ellos todavía andaban pensando en que cómo fue que sucedió el milagro y sorprendidos por aquel milagro. O sea, les estaba costando creer que Jesús era Dios y que podía manifestarse de cualquier manera. De hecho, son 3 milagros en uno, ¿verdad? La alimentación de las personas, el andar sobre el agua, y luego cuando llega a la barca con Pedro, de hecho, ¿verdad? Dice el versículo 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Otro milagro, ¿verdad? 3 milagros en uno. ¿Cómo cree usted que podrían haber estado ya los discípulos cuando en menos de una noche completa Jesús había hecho 3 milagros? ¿Cómo consideran ustedes que tenían que estar ellos en cuanto a su fe? Ya tenían que haber tenido un buen nivel de fe, ¿verdad? Ya tenían que haber tenido un buen nivel de fe. Pero resulta, ¿verdad?, que estos comportamientos así siguieron surgiendo en los discípulos. De hecho, ¿verdad?, cuando Jesús se les aparece después de haber resucitado, hay un discípulo que le dice, si no metiera mis dedos en el lugar en donde estaban los clavos, no creeré que es Jesús el que vino a visitarlos o vino a verles. Hubieron siempre dudas en ellos, pero considero, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, ya en este tiempo tendríamos que estar determinados. Tendríamos que estar creyendo, oiga bien, de que Jesús es Dios y que Él es capaz de realizar cualquier tipo de milagro. ¿Cuál es el problema de nosotros muchas veces? El miedo. El miedo de acercarnos a Jesús, ¿verdad? Les dije que ese hermano, por el mismo miedo que había en él, no se acercaba. Imagínense estar con ese temor de no someterse a las cosas de Dios. Solo porque alguien puede pensar que el diablo se va a levantar más. El diablo se va a levantar de todas formas, hermanos. Y aún, como les decía, obedeciendo a nuestro Dios, se nos van a levantar las tormentas. Aún obedeciendo a nuestro Dios. No digamos si no estamos desobedeciendo, si no estamos obedeciendo, perdón. Aún obedeciendo a Dios, se nos van a presentar tormentas. O sea, el diablo se va a levantar de una y de otra forma porque siempre lo ha hecho en contra de los hijos de Dios. Pero Jesús, oiga bien, supera al diablo. Y eso todos lo sabemos. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Él fue vencido en la cruz del Calvario. Ahí el Señor le enseñó al diablo, oiga bien, y a la muerte que era superior a ellos. Cuando Jesús resucita, me imagino al diablo, ¿verdad?, haciendo fiesta, pero cuando le dan el informe de que había resucitado, me lo imagino burlado, a ver cómo, ¿verdad?, sería su reacción. Jesús lo superó. Jesús lo superó.
Él es capaz, oiga bien, de superar cualquier cosa en nosotros, cualquier duda en nosotros. Él es capaz de actuar, oiga bien, a favor de su iglesia en cualquier circunstancia de nuestra vida. Yo no sé cuáles sean los problemas con los que ustedes estén lidiando tal vez en este tiempo. Yo no sé cuáles sean las enfermedades, yo no sé cuáles sean las situaciones, ¿verdad?, con la que esté lidiando usted en este momento. Pero déjeme decirle algo: Dios es mayor que su situación. Dios es mayor que su enfermedad. Dios es mayor, oiga bien, aún que nuestra duda. Dios es mayor, Dios supera a nuestra duda. No sé si pudiera entonar una alabanza. Voy a pedirle que se ponga de pie. Vamos a tratar de entonar esa alabanza que dice: paz en la tormenta. Y creámosle, hermanos, a Dios. Creámosle a Dios. Tal vez no ha llegado alguien a profetizarle y a decirle, ¿verdad? Pero la palabra misma nos dice de que Dios está con nosotros. Jesús lo dijo antes de irse, ¿verdad? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, también los milagros están con nosotros. También las sanidades están con nosotros. También las obras están con nosotros. Aleluya. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que rodaste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y el corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendice a tu pueblo, Señor.
Aleluya. Aleluya. Bien, entrego el tiempo, hermanos, a nuestra hermana. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, iglesia. Qué bueno estar en la casa del Señor, aunque esté frío. Aunque yo no tengo frío, pero yo veo que algunos de ustedes tienen frío. Pero qué bueno, ¿verdad? Este clima es el mejor. Lástima que mucho llueve, pero es un buen clima, hermano. Hasta para dormir duerme mejor uno en este clima, ¿verdad? Qué bueno, les felicito por estar en la casa del Señor. Y queremos darle la bienvenida a todos los pastores que nos acompañan de diferentes puntos del Salvador, de diferentes lugares. Se está celebrando, ya lo dijo el pastor general, ¿verdad? La semana de ayuno, y se juntó con el Congreso. Y han habido muchas buenas enseñanzas, oraciones y ayuno. Así que es una gran bendición de parte del Señor tenerles aquí. Y en breve les voy a pedir que pasen para cerrar, para tomarnos una foto, me dijo el pastor general. Así que váyanse preparando, pásense la mano, ¿verdad? Para el lado donde tienen que ponerse el pelo, por ahí. Antes de eso les voy a dar los anuncios. El primero de ellos es que este domingo, iglesia, tenemos Amaneciendo con Jesús. Si el Señor nos presta vida, a las 6 de la mañana comienza la actividad. El próximo sábado 25 tenemos Tiempo con Dios, sabemos que comienza a las 3 de la tarde. Y el siguiente domingo, después de ese, ¿verdad? Ese sábado, el 26, tenemos nuestro examen bíblico, que va desde el capítulo 1 del libro de Job